Mefistofélicos. Bien, muy buenas noches. Nos encontramos en el tercer episodio de los Mefistofélicos. Hemos hablado de diversos temas. Iniciamos por Iquira, por temas aquellos mitos y leyendas que representan a este municipio y pues que de una u otra forma han creado conocimiento, cultura e identidad. Lo que nos convoca hoy es un tema muy apasionante, digámoslo de cierta forma, porque se puede analizar desde las diversas ramas del conocimiento y porque pues es una época en la que temas como ChatGPT y otras inteligencias artificiales pues están en el foco de la discusión ética e incluso y aún más pues tecnológica. Así que este tema verse un poco sobre la inteligencia artificial, sobre si es posible quizás unir esos dos conceptos que ya sería un tema un poco más de debate, si la inteligencia puede o no ser artificial. Y bueno, nuevamente el saludo a Freddy y a Dayan que nos acompañan en estos espacios y nada. Ante todo, esto es una tertulia, un conversatorio. Aquí esperamos dar diversas ideas sobre este tema de la inteligencia artificial. Sí, buenas noches a todos. Pues mucho gusto tenerlos nuevamente o estar todos nuevamente acá reunidos. Es un tema un poquito saliendo de lo que veníamos haciendo, pero que es muy bueno comentar o tratar. Y aprovechando acá que tenemos los tres puntos acá con el punto filosófico y el punto ya netamente informático acá con Don Edwin, que es el duro en la programación y las inteligencias artificiales. Entonces, a ver qué obtenemos de todo esto. Hola a todos, qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio para compartir ideas, para hablar de temas bastante interesantes y pues el tema de hoy no es la excepción porque aunque la inteligencia artificial lleva 2 o 3 décadas nadando entre nosotros así poco a poco, hoy en día se ha dado como el inicio, solamente el inicio puede ser del auge de la inteligencia artificial, que tiene infinidad de aplicaciones y que se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Bueno, es un tema, bueno, comúnmente en la programación se le conoce como vía de inteligencia artificial en programación, ¿no? Porque ese IA en otras vainas significa algunas metodologías de estudio y pedagógicas. Bueno, en términos resumidos informáticos, la IA no es otra cosa que una combinación de algoritmos planteados con un propósito de que las máquinas de cierta forma piensen y resuelven muchas cosas que hasta el momento pues no son tan rápidas en la memoria humana si se quiere. Un algoritmo básico cuando uno inicia, digamos, con todo el tema de la programación no es otra cosa que una secuencia de pasos hasta completar una acción. Dígase, por ejemplo, servir jugo que está dentro de la nevera, ¿no? Es como que el sujeto inicia, se levanta, abre la nevera, saca la jarra, sirve el jugo, hasta que al final lo consume. Son esas secuencias de pasos, lo que en programación se conoce como un algoritmo. Si ya no lo mira un poco más técnicamente, digamos, con multiplicar dos números, pues se solicita al usuario o a la interfaz o a la máquina, pues el número 1, el número 2, y luego pues se realiza la operación y eso cumpliría otro factor de algoritmo. Pero pues conforme avanzan estos temas se han logrado algunos avances en inteligencia artificial que son muy significativos, al menos para la época. Ya habían algunos en Canvas, editores, incluso en Photoshop, pequeños temas, pero lo que más ha revolucionado estos días ha sido ChatGPT. No sé si lo han utilizado. Yo hace unos días me creé una cuenta e inicié a utilizarlo porque me generó curiosidad. Tiene información como hasta el 2021 en cuanto a la data, pero sí es muy interesante en algunos temas. Por lo menos genera unos diálogos en otros idiomas, algunos resúmenes, algunos ensayos. Pues realmente no son las grandes obras maestras, pero en nuestra época nos hubiese sacado en más de un apuro en el colegio. Hace unos buenos temas de matemáticas, predice algunos temas, y pues eso es en general, digamos, la inteligencia artificial que tenemos hasta el momento. No es otra cosa que un chat donde uno solicita algo y si está dentro del alcance de las posibilidades, que son bastantes, pues lo va a generar con una precisión asombrosa. Incluso Freddy lo decía hace unos días por el chat de Mefistofélicos con el tema de la poesía. ChatGPT genera un par de versos que pues son mucho más llamativos que muchos poetas que hay por ahí por la calle, y así resúmenes y frases y análisis. Y entonces digamos que sí es una herramienta útil siempre y cuando se use. Ya en el tema de la filosofía, pues ahí iremos validando por
por lo que implica el concepto de inteligencia en sí, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Y pues si esa inteligencia puede o no ser artificial. Hay otro tema, digamos, que ha defendido la filosofía de la tecnología o que ha buscado atacar con todo este tema de la evolución tecnológica más allá del tema de la inteligencia artificial, y es una forma de transhumanismo. Ese transhumanismo es un poco viejo, no deja de ser un movimiento cultural, intelectual y científico que busca que los valores morales pues siempre primen en una sociedad, y entonces la idea es utilizar estas herramientas con el fin de que esos valores, esa forma de convivir pues vaya en pro de esa misma sociedad, que no es algo, que no es otra cosa que una acción muy utópica, ¿no? Y pues lo que buscan en ese cierto transhumanismo, que de sí ese concepto es un poco conflictivo en la doctrina de ellos, porque buscan es la evolución del ser humano como se conoce actualmente y de cierta forma cosificarlo o emplearlo más como máquina en cuanto a la tecnología. Pues eso por una parte, para que comencemos ahí a deambular por ese oscuro mundo de la inteligencia artificial. Es que el asunto aquí con la inteligencia artificial, tal como se está tomando en los últimos días, da para muchas visiones o muchas alternativas de esto. Uno habla de la inteligencia artificial, o en estos momentos, aunque no soy muy especialista en estos asuntos de informática, siempre me queda la pregunta si cuando ahorita se habla de inteligencia artificial es saber si verdaderamente estamos hablando de una inteligencia o de una herramienta mucho más compleja informática de las que tenemos actualmente. No puede decir que una calculadora hasta cierto grado reviste cierto grado de inteligencia, porque de una u otra manera estos aparatos pues seguían con una serie de algoritmos, una serie de normas que finalmente pues van a dar como resultado un resultado mucho más preciso y mucho más rápido que el que puede dar una mente humana. El problema de la mente humana es precisamente el grado de dificultad que tiene para acceder a una cantidad de datos y la capacidad que tiene para analizarlos y dar una respuesta correcta. O sea, el rasgo de error en la inteligencia humana es muy alto. Y esto, empezando con las máquinas, pues las máquinas nos pueden dar una respuesta muy fiable de lo que le solicitamos, como es el caso de una calculadora, como es el caso de un computador cuando aparecieron los computadores, como es el caso del Internet cuando apareció el Internet, como es el caso de los buscadores de Google, de lo que hablamos del famoso algoritmo de YouTube o el algoritmo de Facebook. Todos esos, pues puede uno decir que yo los veo más como herramientas muy avanzadas que permiten realizar de operaciones muy complejas que obviamente a o a algún ser humano le va a costar mucho trabajo alcanzarlas. Si uno define, pues primero para hablar de inteligencia artificial uno tendría que definir qué es la inteligencia. Yo tengo entendido que la inteligencia es la capacidad que tiene cierto, no sé si llamarlo individuo, ente o sistema, de, con base en una serie de conocimientos previos o de datos previos, darle respuesta a determinado estímulo. Entonces, de una parte, sacándome una definición ahí del sobaco, podemos decir así, porque no estoy citando ningún texto ni estoy tomando como referencia nada, pero si tomamos como referencia esa definición, pues uno puede decir que cualquier de los aparatos actuales hacen parte de esa inteligencia. Yo creo que el gran meollo del asunto actual y de lo que ha generado como mucha controversia es si esa inteligencia eventualmente puede llegar a desencadenar un tipo de conciencia, y ya de pronto ahí sí las cosas pueden ir complicándose un poquito, porque si uno toma la inteligencia artificial solamente como una herramienta para realizar determinado tipo de actividad, pues el único problema sería, pues sí, muchas actividades, muchos trabajos, digamos que quedarían obsoletos, dada la efectividad de estos sistemas, pero hasta ahí, digamos que en este caso la humanidad o la sociedad simplemente se podría adaptar a este tipo de cambios como lo ha hecho con otros cambios, y el único riesgo sería, pues, es un problema que no es futuro, sino que ya está pasando de cierto grado de idiotización, que nos volvamos un poquito más idiotas, o que perdamos un poquito ciertas capacidades ahí cognitivas, podríamos, o mentales para desarrollar cierto tipo de actividades, más que todo del tipo o de índole matemático.
Ya, digamos, con la parte de la memoria, muy poco la utilizamos, casi todo lo manejamos a través de los móviles o de las memorias que tengamos. Generalmente, a lo mucho nos conocemos nuestro número de teléfono y nuestro número de identificación y hasta ahí, porque cualquier dato que necesitamos, pues simplemente lo vamos a consultar. Como dijo un reconocido es candidato a la presidencia, pues sencillo, uno va y busca en Google y listo. Y efectivamente eso tiene razón porque sí, o sea, ahora tenemos a la mano la biblioteca mundial, la información al instante y de pronto esto sí tenga cierto grado de repercusión, principalmente a nivel de tipo de la educación. Uno sí nota este inmediatismo de la información, esta facilidad para encontrarlo todo sin la mínima necesidad de realizar una búsqueda compleja, un análisis complejo. Digamos que está volviendo las mentes un poco perezosas. Lo vemos o principalmente en la parte de la comprensión lectora, del análisis lector en muchos estudiantes, eso lo estamos viendo en las aulas, no sé si principalmente en la parte universitaria, no sé si en la parte de los colegios, creo que también, donde tenemos un grave problema de comprensión lectora y análisis por parte de los estudiantes, porque pues sencillamente ahora no hay necesidad de analizar tanta cosa o tanto dato porque ya tenemos la respuesta a la mano. Entonces, digamos que este es el problema que se nos ha brindado este tipo de tecnología, no la llamemos todavía inteligencia artificial como tal, principalmente mediado por lo que es el Internet y las redes sociales, que hasta en ese momento pues tendríamos ese problema. Que lo tendremos que solventar, sí, que tendremos que adaptarnos a ellos, sí. El otro asunto es, ya con todos estos programas, con todas estas máquinas, hablando en términos muy robóticos, pues obviamente ellas van a suplir, si sigue avanzando en la medida en que va casi a exposición geométrica, podríamos decir uno, obviamente muchas actividades que generalmente lo están realizando los seres humanos, pues la ocuparían ellos. Un contador, un administrador, un escritor, un médico, un abogado. Muchas de esas actividades donde la función es tomar una gran cantidad de datos, asimilarlos y dar una respuesta correcta, pues quedarían ahí como en la cuerda floja por este tipo de elementos o de tecnologías. Pero pues yo creo que al final de cuentas, de una u otra manera, pues la sociedad tendría que amoldarse a ellos y deberían surgir nuevas actividades para realizar por parte de los humanos como tal. Yo creo que el problema principal de la inteligencia artificial, el que está planteando ahora y el que todo el mundo se asusta, es que la inteligencia artificial llegue a adquirir conciencia. Suena muy peliculero, suena muy de películas de ciencia ficción, de obras de ciencia ficción y por ende de futuros distópicos, pero para mí ese es el verdadero riesgo, la verdadera incertidumbre que llegue a ocurrir esto. El ser humano, las sociedades se funcionan en base a la forma que tienen de pensar los humanos y los humanos tienen su forma de pensar precisamente gracias a sus características biológicas y a las diversas interacciones que han hecho a lo largo de toda la historia con su entorno. Una máquina que no ha estado expuesta a este tipo de evolución puede desarrollar hasta cierto punto una forma, digamos así, con términos como muy sencillos, una forma de pensar que puede ser muy diferente a lo que nosotros esperamos o a lo que entendemos como una forma de pensar adecuada y mucho más a una forma de moral o ética adecuada. Yo creo que la parte moral y la parte ética deriva de nuestras actividades como sociedad y esta deriva de nuestro comportamiento biológico y por ende de toda esa historia evolutiva. Una inteligencia artificial se saltaría todos estos miles o millones de años de interacción con el medio ambiente y sí podría darnos como resultado algo que no esperaríamos. Entonces yo pienso que el gran debate gira más que todo sobre si esta inteligencia eventualmente llega o no llega a adquirir conciencia. Yo creo que, Freddy y Edwin, ese punto es posible, pero pues en la actualidad es muy poco probable, pero también soy partidario de que en un futuro
y nosotros ya no estaremos acá para contarlo, pero va a suceder. La inteligencia artificial pues tiene un fin último y es no otra cosa que imitar e incluso mejorar la inteligencia humana. En las últimas décadas, pues la inteligencia artificial que existe se le denomina inteligencia artificial específica o débil, porque para llegar a la inteligencia artificial general, que es de la que, digamos, lo más parecido que hay a nuestra inteligencia humana, pues falta muchísimo tiempo, pero en realidad la inteligencia artificial ya lleva varios años entre nosotros de las formas más simples, pero siempre apoyadas en medios tecnológicos. La aparición de dispositivos como el celular, que funcionan con algoritmos todavía sencillos, de ahí de que hoy en día aparecen muchos memes sobre el tema de que el celular nos escucha, pero eso no es otra cosa que la interconexión de una serie de algoritmos que han sido creados por los seres humanos para que nos puedan detectar nuestros gustos y sugerirnos un par de cosas. A pesar de todo esto, la inteligencia artificial aún es muy limitada. En las grandes potencias de la inteligencia artificial hoy en día digamos que se enfoca en la parte tecnológica, en la parte comercial. Se pueden encontrar en línea diversos, digamos, pruebas pilotos de tiendas como Amazon Go, en Silicon Valley, donde allí utilizan la inteligencia artificial para detectar nuestros gustos. Y hoy en día también eso lo hace nuestro celular. Pero yo pienso que para que lleguemos al punto de que la inteligencia artificial adquiere una conciencia, pienso yo, así, abuelo de pájaro, de que tiene ciertas limitantes y que el factor biológico debe existir. Es decir, que yo pienso, aquí un poco fantaseando con el tema de la ciencia ficción, de que para que la inteligencia artificial llegue a ese nivel tiene que existir, digamos, la parte biológica, porque la inteligencia artificial para que exista necesita de estructuras, en algunas mecánicas, digamos que hasta ese punto es controlable. Ya de pronto con un componente biológico, es decir, fruto de la biotecnología o de la bioingeniería, de pronto la inteligencia artificial, de pronto si en algún punto, en un futuro lejano, de pronto nos pueda, digamos, coger ventaja. Pero soy de los que piensa de que la inteligencia artificial es el futuro de la humanidad. Por más de que la especie humana intente cuidar el planeta Tierra, este se va a acabar porque exteriormente hay muchos factores que nos pueden casi que borrar. Entonces la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en la salida nuestra de este planeta. Incluso hoy en día ya se utiliza inteligencia artificial para los artefactos que se encuentran en órbita, para las misiones espaciales que se desarrollan hoy en día. Entonces, definitivamente yo pienso que ese es el segundo paso en la evolución de la especie humana, la inteligencia artificial. Que esto implique un mar de problemas de tipo bioético los va a implicar, pero pues como aquí no vamos a tener en cuenta, al menos yo pienso que no vamos a tener en cuenta el punto de vista religioso, entonces podemos en cierta manera cosificar la especie humana, manipularla de manera artificial para que evolucione y dé un salto. Definitivamente es estrictamente necesario. La inteligencia artificial es la que hoy en día va a llevar muy seguramente embriones de seres humanos a otros planetas, mientras si acaso se logra salir del sistema solar, aunque eso está todavía muy lejos. Entonces yo pienso que ese es el futuro nuestro, la inteligencia artificial, pero naturalmente, o mejor dicho, no, naturalmente no, complejamente conjugada con el tema de la biotecnología. Hay películas que nos muestran un futuro, y son películas muy populares, Terminator, que nos muestran un futuro donde la inteligencia artificial, digamos, toma ventaja, pero siempre hay una dependencia mecánica. Hay una dependencia mecánica. Yo pienso que la inteligencia artificial consciente en realidad llegará en el momento en cual podamos tomar células, podamos manipular átomos y crear células que creen interconexión al interior de pronto de un aparato y de pronto ya puedan ser, digamos, autosuficientes, utilizando qué sé yo tipo de energía. Sí, estamos muy lejos de eso, pero pienso que ese es el futuro de la especie humana.
Sí, Bueno, y hay, dígale. que hay varios temas. Bueno, sí, la inteligencia artificial lleva bastante tiempo, digamos que evolucionando. Yo hasta donde tengo entendido inicia como sobre 1900, bueno, sobre la década del 50, que es la dichosa época de los profetas, Herbert Simon, por ahí, que el man decía que incluso ese fue premio Nobel de Economía. El man decía que en un futuro no tan lejano, mínimo 10 años, iban a aparecer máquinas que iban a ser capaces de ganarle a todo el mundo jugando ajedrez. Y eso da como apertura a una siguiente época que la denominaron sobre 1960, unos 10 años después, la época sombría o oscura, porque resulta que eso que plantea tal Nobel, pues cae cuando un niño se enfrenta a una computadora y lo vence en una partida de ajedrez extremadamente complicada. Luego de ese tema sí hay como una pausa, digamos, porque se pierde cierta credibilidad, pero es también por esta ficción de quererlo todo pronto, ¿no? De que va a cambiar todo drásticamente conforme avanza la tecnología, y aparece un poco la IA semántica, que es cuando comienza a utilizarse pues, de una forma mucho más categórica en los temas médicos. Ya después pues ya aparece un poco más el aprendizaje automático, pero pues recordemos que ya cuando hablo de después estamos hablando del 80-90 con la evolución también de las computadoras. Y luego sí aparece el tema de las interfaces, cuando ya comienzan más a interactuar con la idea hombre-máquina, y comienza un tema de Big Data, que es el análisis de las grandes cantidades de datos, que es como en el momento en que estamos, más o menos. Luego sí resurge nuevamente la IA, pues con unos temas de learning, de análisis de datos, y algo mucho más profundo, más macro con esos datos que pues actualmente hay en la nube. Otro tema que decía Freddy y que yo comparto, es que muchas veces la inteligencia artificial no es otra cosa que una gran base de datos que se ha recopilado durante mucho tiempo. Y es lo que pasa incluso con las grandes máquinas que pues se enfrentan a esos jugadores maravillosos de ajedrez y que finalmente los vence la máquina, pero porque tienen dentro de su base de datos n cantidad de posibilidades que pueden suceder en una sola jugada. Entonces ya lo tienen muy mapeado, muy programado en sus algoritmos. Hay otro tema que lo decía Dayan, y me acordé que en mi estadía por México, en el Museo de Frida Kahlo, en la Casa Azul, distinguí a un man británico, no sé si lo han escuchado, que es el primer cyborg en esa época, no sé si hay más, que se llama Neil Harbinson. El man nació con una vaina que tiene es el hombre con la antena en la cabeza, yo lo miré, tengo una foto incluso con él por ahí. Él nació con un temita raro, y es que únicamente creo que podía ver a blanco y negro, mono algo, no recuerdo exactamente la condición, pero con esa antena, a partir de un FT, él podía no ver los colores, pero sí de alguna forma podía oírlos. Era algo raro, entonces era como capaz, según él y según su deseo, pues sí, puede incluso identificar qué obra artística tipo la Mona Lisa era real o no, a partir de esa forma de escuchar los colores. Y si eso se ha logrado de cierta forma en el cerebro con ese tema, ¿no? Con el blanco y negro, pues yo creo que grandes adecuaciones médicas y de la informática permitirían algunos temas de la mano de lo que decía Dayan, de la biología, que le daría más sentido. Y el último temita es que, bueno, que algo sea artificial e inteligente a la vez es un poco imposible, porque la inteligencia en su máxima trae consigo una dependencia de algo, ¿no? De algo que lo domine, ¿no? Si algo ha caracterizado el ateísmo en su plena convicción, es que la inteligencia es capaz de ser independiente de cualquier otra creencia o de cualquier otro impulso. Entonces, en ese sentido, pues lo artificial siempre va a ser algo mecánico y dependiente de algo, que es lo que también ponía Dayan de ejemplo con el tema de Terminator. Entonces, algo artificial e inteligente a la vez es un poco complejo por eso, porque la inteligencia es independiente y lo artificial siempre va a depender de un algo. Yo sí, no sé. El problema con la inteligencia es que siempre se piensa de inteligencia desde el punto de vista humano. Y obviamente parte cuando hablamos desde el punto de vista humano, hablamos desde el punto de vista biológico, está íntimamente relacionado. Pero vuelvo y digo, en este cuento de la inteligencia artificial, uno lo que más lee es que están tratando de imitar o de imitar todos estos sistemas o aparatos, diferentes conductas o actividades que hace el humano. Hasta ahí, que es más o menos en lo que vamos.
Entonces hay unos que pueden sumar, otros que pueden cantar, otros que pueden dibujar y toda esa parte, pero en esencia están buscando lo que están, es tratando de imitar un comportamiento humano. Pero pues yo no soy muy fan de los humanos porque los humanos son muy imperfectos y en la parte de la inteligencia, que una máquina alcance la inteligencia de humano, los humanos le dejaron la vara muy bajita para que cualquiera venga y se lleve los honores de esto. No, generalmente no nos caracterizamos por ser muy inteligentes, valga la redundancia. Me acuerdo mucho de esta frase o esta escena de Yo Robot, cuando el policía, Bruce, ¿quién es el policía ahí de Morenito? Will Smith. No, Will Smith. sí. A Will Smith cuando capturaron al robot y Will Smith le dijo es que estaba precisamente el dilema sobre si ese robot tenía o no tenía conciencia y Will Smith, el policía, le decía que si acaso él era capaz de interpretar una melodía de Beethoven o pintar algo como de Leonardo da Vinci o escribir algo como, no sé, como cualquier autor famoso. Y el robot pues muy sabiamente le dijo, ¿y tú sí puedes? Muchas veces la inteligencia la tomamos como un conglomerado, como lo que resultó de todo el proceso evolutivo de la sociedad o de la civilización humana como tal. El grueso de la población es incapaz de interpretar una buena melodía de cualquier autor, ni siquiera sabe tocar ningún instrumento. El grueso de la población es incapaz de pintar. El grueso de la población es incapaz de escribir algo, un párrafo cualquiera. El grueso de la población no sabe nada. O sea, tiene conceptos, gran parte de la población vive por vivir. La única ventaja que tienen es que son humanos y por tal tienen una serie de derechos que los hace ciudadanos y ya. Pero uno ve muchas personas que literalmente no aportan nada y son una vida que se va y no representa nada aparte del hecho de ser simplemente humano, porque nosotros hemos puesto la condición humana muy alto, pues sencillamente porque esa es nuestra naturaleza, pero yo siempre pongo un pero. Y muchas veces esto se relaciona también con la parte de vida extraterrestre y el famoso problema de qué hacer cuando se llegue a contactar con una civilización extraterrestre, y es que siempre la toman como si todo eso tuviera que ser igual a la inteligencia o a la forma de pensar que tenemos nosotros. Esta forma de pensar que tenemos, todo lo que entendemos se deriva precisamente de todo un proceso evolutivo de millones de años que nos permitió llegar a este punto. Hablando de civilizaciones extraterrestres, cualquier otra civilización podría haber utilizado cualquier otro medio, método, camino alterno y poder haber desarrollado también eventualmente una inteligencia como tal, aunque tampoco creo que la inteligencia sea el pináculo de todo proceso biológico. Yo creo que es algo más accidental que respondería a determinadas necesidades. Entonces, si tomamos esto como las máquinas o con los programas, pues un programa, si la inteligencia es tomar toda una serie de datos, llenar toda una memoria, que es lo que hace el cerebro. El cerebro toma y asimila una cantidad de datos, recibe una cantidad de información, la procesa a nivel neuronal, y con base en todos estos procesos, todo este acúmulo de datos y las interacciones que se producen entre ellos, pues da una respuesta adecuada a cada situación. Eso lo hace una máquina. Esto lo hace un computador. Uno llena el computador de información, le da cualquier cosa que tenga que realizar y él le bota el resultado que uno esperaría, que es como el boom que estamos presentando en este momento, y es los dibujos, los videos, los discursos que está dando la inteligencia artificial en estos momentos. El problema que teníamos anteriormente era que la inteligencia era muy robótica, ¿no? Usted le preguntaba a Google, quiero un ensayo sobre tal cosa, él se le iba a botar ahí con problemas de redacción, problemas gramaticales, problemas de comprensión. Que hace este ChatGPT, pues simplemente es utilizar la misma metodología que utilizaría un humano para expresarse. Entonces, ya está saltando ese gran límite que nos habían puesto y que se veía en muchas películas. En Terminator, por ejemplo, el robot siempre era muy robótico, valga la redundancia, era muy fácil identificarlo. En todas las películas de ciencia ficción, la parte de la inteligencia artificial siempre como que tiene ese problema de que no es muy empática o no logra
logra imitar muy bien lo que son las conductas humanas, y yo creo que ya con esto de todo esto del chat y todo lo que está ocurriendo ya, los sistemas están logrando expresarse como humanos. Entonces tenemos una cosa que ya procesa la información como lo procesaría un humano, ya tenemos una cosa que ya se puede expresar como lo expresa un humano. Que sea dependiente o no sea dependiente de procesos, de factores biológicos, eso correspondería a nuestra inteligencia en particular. Pero vuelvo y digo, si inteligencia es dar respuesta adecuada a una serie de problemas, de situaciones con una base de información, no necesariamente debo tener una estructura biológica que le dé soporte para eso. En nuestro caso, esa estructura biológica corresponde a las neuronas y a las interacciones sinápticas que hacen las neuronas los unos con los otros. Más o menos tenemos 100.000 millones de neuronas en la cabeza, y cada neurona más o menos hace unas 1000 interacciones, sinapsis con otras neuronas. Eso da un cojonal de sinapsis o de procesos, que obviamente es lo que esa complejidad es lo que finalmente deriva en lo que es la inteligencia, y es precisamente esta inteligencia lo que finalmente deriva en lo que es la conciencia. Yo creo que las máquinas, no sé, no, yo no he entendido muy bien siempre la parte de los transistores y de los microchips y todo eso, pero podemos decir que es el sustento físico que tendría una máquina para desarrollar una inteligencia. Así como nosotros tenemos las neuronas, nuestro tejido nervioso, una máquina podría o tiene sencillamente su hardware, su disco duro, su procesador, sus microprocesadores que suplen o que reemplazan o imitan las funcionalidades que tiene el sistema nervioso en el ser humano. Entonces, hasta ahí pues creo que vamos parejo, y más pensaría que más que parejo ellos nos llevan una gran ventaja a nosotros, porque el cerebro humano o nuestra inteligencia es muy, muy, muy limitada. Yo creo que lo que nos hace únicos es esa capacidad como de crear o de imaginar, y es eso. Y es más, ni siquiera los sentimientos, los sentimientos tienen una base muy, muy biológica, y es muy, muy defectuosa, porque son simples impulsos animales. 70% de nuestra conducta se basa en simples y básicos impulsos animales. Una máquina se pasaría por alto esto. O sea, una máquina, ¿qué importancia tiene el deseo sexual en una máquina? Cero. ¿Qué importancia tiene el deseo sexual en el ser humano? Gran parte se la va pasando esto. Entonces ya es un factor distractor que tendría menos importancia. El hambre, digamos la visión, toda esa parte del cerebro primitivo, de la parte de la amígdala, todo eso, una inteligencia artificial podría saltarse todos esos pequeños defectos evolutivos o rezagos evolutivos que sí los tenemos nosotros, y podría ser mucho más eficiente. Entonces, no sé, para mí la parte esa de la inteligencia es la capacidad que tiene algo de generar una respuesta a un estímulo adecuado con base en una serie de datos que tiene, que es hasta el momento lo que tenemos y lo que hay. Yo creo que sigo pensando que el gran dilema de la inteligencia artificial es la conciencia, si puede llegar a desarrollar conciencia. Para mí, primero creo que debe haber inteligencia, y después de existir la inteligencia debe existir una conciencia, que sería como el paso número 2 después de una inteligencia. Hay muchos animales que son inteligentes, pero no sé hasta qué punto está muy desarrollado su grado de conciencia. ¿Una máquina puede o no puede desarrollar conciencia? Yo pensaría que sí. Si la complejidad de las interacciones que tiene esta máquina, de todos sus algoritmos, de sus códigos, de su base de datos, de la red en que funciona, permite tener digamos, un soporte tanto físico como de datos lo suficiente, eventualmente podría ser consciente de entenderse ella misma y empezar ya con el proceso de autoaprendizaje y de comprensión. Yo creo que no estamos muy lejos de llegar a este punto. Obviamente, si uno busca la parte de imitar a un humano en todos sus sentidos, todos sus aspectos desde el punto de vista biológico, obviamente estamos muy lejos, y que ya eso pues entra un poquito dentro del transhumanismo, aunque del transhumanismo es más como el mejoramiento
mejoramiento humano que una parte directa de la inteligencia artificial como tal. Pero si no tomamos como punto de referencia la parte biológica y la parte imitativa humana, yo creo que sí podríamos estar, la inteligencia artificial sí podría estar llegando a un tipo de conciencia eventual. Y no sé en ese punto qué consecuencias podría traer eso. Sería muy interesante entender o comprender cuál sería el punto de vista que tiene una inteligencia diferente a la humana. Una máquina pues tendría un concepto diferente de lo que la humanidad. Pues lo que da ahorita al momento el chat y todo eso, pues es como lo que quieren escuchar los humanos, porque lo que yo veo es eso, es como un gran acúmulo de datos y está dando la respuesta más acorde a todo lo que se busca, pero en el momento en que efectivamente se logre independizar todos estos procesos, sería muy interesante ver o comprender o conocer el punto de vista de una inteligencia diferente a la humana, que creo que es lo relevante aquí en este punto de la inteligencia artificial. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la conciencia, que sería, digamos, el punto máximo de la inteligencia artificial, pues llegaría en el momento en el cual la inteligencia artificial no dependa todavía de la mano humana que la alimenta. O sea, hoy en día la inteligencia artificial, ¿por qué decía al principio que en este momento, aún con todos los adelantos tecnológicos que hay, que vemos día a día, se encuentra muy básica? Porque todavía depende de los millones y millones de seres humanos que se sientan frente a un monitor a suministrarle toda la serie de datos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos que es muy básica. Llegaría el punto de la conciencia en el cual, al punto de conciencia, pues cuando esta inteligencia artificial pues no tenga necesidad de ese paso, sino que sea autosuficiente, logre aprehender, procesar esa información y ¿por qué no pensar? ¿Por qué no pensar que a ese punto, si se llega a ese nivel, de que la inteligencia artificial en realidad busque permanecer en el tiempo? Es decir, un rasgo, digamos una característica biológica de los seres vivos, que es precisamente mantenernos, transmitir nuestra herencia genética. Y yo creo que llegaría al punto de la conciencia. El punto máximo sería eso, cuando la inteligencia artificial busque perpetuarse. Y por qué no pensar en que ella misma cree, digamos, otras estaciones de inteligencia artificial. Pero pienso que a pesar de todo el avance que hay hoy en día, digamos que estamos un poquito lejos, pero que sin duda alguna va a ser muy posible. Incluso voy a citar ahorita un par de genios en la parte de la inteligencia artificial, que por allá ya en el 75 hablaban de un concepto que es los sistemas simbólicos físicos. Y dicen así: todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. Esa es la hipótesis que plantea Allen y Simon. Entonces, desde ese punto de vista, pues cobra una vital importancia lo que decía Fred. Porque en realidad la inteligencia artificial, desde que existan interacciones, desde ese punto de vista, va a existir inteligencia. Sea que exista en un medio biológico, sea que exista en un medio mecánico. Pero potencialmente, todo este tipo de sistemas, desde que desarrollen interconexión, va a existir inteligencia. Entonces ese va a ser el fin último. Yo sostengo que falta todavía mucho, porque todavía la inteligencia artificial depende muchísimo, extremadamente muchísimo del suministro de datos, que es una herramienta importantísima. Hace 2 días leí un artículo que tiene que ver con el campo de Fred, con el campo médico, de lo que hace la inteligencia artificial con la detección de células, digamos, o tumores en los pulmones, ¿no? Pero ¿cómo la inteligencia artificial ha llegado a ese punto de pronto que de subir del 18% a una efectividad de un 38%? Pues porque la base de datos es alimentada por seres humanos con infinidad de radiografías que le han
ingresado para que ella pueda, digamos, procesar y ser un poco más asertiva con el tema de la detección de un cáncer, no sé, en el sistema de los pulmones. La inteligencia artificial hoy en día no puede aprender en este momento, en este nivel, no aprende. En realidad son los algoritmos los que están detrás de esta supuesta capacidad de aprehensión que tienen. Hoy en día la inteligencia artificial puede crear gráficos, puede crear poesías, puede crear música, puede crear diversos textos, pero todos son fruto, pues, de lo que le ha ingresado la inteligencia humana desde los algoritmos. El cerebro humano, es cierto lo que dice Freddy, de que hay una parte muy amplia de seres humanos que digamos que a nivel de inteligencia, pues, hay muchas deficiencias, pero si pensamos en la especie humana en general, todavía sigue siendo muy complejo el tema del cerebro humano. Es decir, hasta hoy en día no lo hemos comprendido en un 100%. Sigue siendo un misterio como lo que se desarrolla a millones de años luz. Entonces, digamos que la inteligencia artificial quizás la pueda superar, pero solamente si se da un factor, que precisamente lo podemos llamar conciencia, ¿no? Frey lo llama conciencia. Solamente si aparece esa característica, podemos hablar, digamos, de que existe una inteligencia como tal autónoma. Otra cosa que se nombraba aquí en la conversación, por ejemplo, hoy en día, ya hemos hablado, por ejemplo, de que la inteligencia artificial sin duda alguna va a tomar ventaja. Va a tomar ventaja en algún punto de la historia humana, va a tomar ventaja, y soy de los que pienso de que las probabilidades de que la inteligencia artificial sea la que sobreviva a la especie humana pueden ser altas. Pero hoy en día la inteligencia artificial, ¿qué aporta a la historia actual del hombre? La inteligencia artificial, por ejemplo, en este momento estaría en el nivel de abordar problemas de tipo bioético. ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial se enfrenta, por ejemplo, a temas como el del aborto, o de la planificación, o de la eutanasia? ¿Sí? Hasta ahora la inteligencia artificial es muy, digamos, rudimentaria y solamente es como una herramienta que se utiliza en los campos médicos, por ejemplo. Podríamos decir que inteligencia y ética no tienen necesariamente que estar unidos, ¿no? Se puede ser inteligente y no tener ningún tipo de ética. La ética Pero ese tipo Es de decir, conciencia es una deliberación simplona sobre una acción de si es justa o no, correcta o no. Y en ese sentido, la conciencia no sería otra cosa que lo que tenga esa inteligencia. Bueno, ahora que decía Dayan algo, me acordé de que la inteligencia perdure más allá de la especie. Me acordé de estos robots de Interstellar, de TART y Case, porque prácticamente no son otra cosa que una máquina que piensa a raíz de todo un montón de información que ha recopilado y hasta en el momento en que ha estado encendida, y luego se reactiva y tiene todo su material allí casi intacto, pequeños de ajustes tocó hacerle a Case, pero realmente es esa misma cuestión. Y lo de la conciencia creo que es una discusión un poco insana, en tanto no es otra cosa que un tema subjetivo. No sé en la máquina cómo sería, porque la conciencia humana es subjetiva en tanto lo que yo conozco, lo que yo quiero y lo que desearía que fuese algo. La máquina lo haría con la salvedad de que tiene n cantidad de información y validaría entre toda esa información qué sería más acertado o no en determinada acción que se le presente. Y ya, inteligencia a este paso creería que sí sería, en tanto tiene todo ese conocimiento que se le ha incorporado y llega a un punto en donde ha mapeado tanto el tema, digamos, como del condicionamiento humano, de los gustos, de las predicciones, de lo que va a realizar o lo que no va a hacer, que lo único que le queda es pensar, es decir, pensarse a sí misma, analizando esa información y dando resultados de ahí en adelante, porque ya tiene, digamos, toda esa base histórica y de conocimiento, que sería también la base que tenemos los humanos de cierta forma de nuestra base evolutiva, ¿no? Ya él aprende lo necesario y en adelante comienza pues a reflexionar sin esa característica, digamos, biológica, que era lo que decía Freddy, del deseo y de los impulsos y de los sentimientos que pues
si lo miran a ese nivel evolutivo, pues no deja de ser un poco un desacierto de la especie, ¿no? Pero pues hasta ahí. Hay algo muy curioso con este cuento de la inteligencia artificial, es que cuando uno se enfoca desde la parte literaria, desde la parte artística, todas las referencias que hacen de la inteligencia artificial no salimos muy bien librados. 90% de las inteligencias artificiales se cargan de una u otra forma a la humanidad. Y ahorita en esa parte, es que el asunto de la conciencia es tan complejo porque ni siquiera sabemos qué es conciencia. Partiendo de ahí, cuando hay unos que toman la conciencia desde la parte de punto de vista religioso, otros desde el punto de vista espiritual, otros desde el punto de vista filosófico, otros desde el punto de vista biológico. Entonces, si definir inteligencia es complicado, porque cuando uno lee la definición de inteligencia encuentra el punto de vista de los psicólogos, el punto de vista de los sociólogos, el punto de vista de los biólogos, de los antropólogos, de un resto de gente. Cada uno da como de los informáticos, o sea, todo el mundo tiene como una visión de eso, todavía no hay como un consenso claro. Y es difícil entender el concepto de inteligencia, ahora más difícil es entender el concepto de conciencia. Desde el punto de vista más básico sería conciencia el hecho de ser consciente, qué palabra tan pendeja, ser consciente de uno mismo, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno duerme, uno muere, uno muere por unas horas porque uno no es consciente, no se conoce a sí mismo, no está en su dominio de sí mismo durante unas cuantas horas. Cuando uno pierde la conciencia y se desmaya, por eso le dicen perdió la conciencia, porque tuvo una desconexión completa con su yo en diferentes niveles. Y cuando uno está consciente, pues digamos que está un poquito atento a todas esta serie de procesos mentales que desembocan en la personalidad y en lo que uno es, que curiosamente también tienen un soporte biológico, una cosa llamada la formación reticular ahí a nivel del tronco encefálico y una cosa llamada el tálamo ahí a nivel del diencéfalo, que es importantísima, tiene una muy clara función ahí a nivel de lo que nosotros consideramos en su forma más básica la conciencia, que es simplemente saber que se está, lejos de todo dilema moral, lejos de todo dilema filosófico, simplemente el hecho de saber que estoy despierto, digamos, en cierto sentido, pensaría yo que sería como la parte básica a la que llegaría una máquina. El día que una máquina, que un programa sepa, porque cuando uno hace eso del chat GPT y hace los dibujitos y todo eso, uno sabe que más que inteligencia lo que hay es una serie de algoritmos muy complejos que están dando unas respuestas muy precisas y muy adecuadas, pero que yo me pongo a hablar con Alexa o con Siri, que yo crea que efectivamente Alexa o Siri están sintiendo algo por mí o se sientan solas. No, es más para lo que fueron hechas. Y cuando pienso en eso me acuerdo mucho de un capítulo de este libro de crónicas marcianas de ¿qué es este señor? Se me olvidó el nombre, de Bradbury, donde hay una colonización de Marte, no recuerdo muy bien, pero hay una colonización de Marte por parte de robots. Son los robots, en uno de sus capítulos, una de sus variantes, son los robots los que llegan a Marte y ellos están programados para entenderse como familia. Y no recuerdo, pero es algo muy extraño porque es una programación previa y ellos se entienden completos desde este punto de la idea de familia. Algo muy parecido a lo que ocurre con esta película Inteligencia Artificial, no sé de un niño robot que va a reemplazar a un niño muerto que falleció de una familia rica. Y ese robot tiene una idea fija, una fijación ahí mental o de programas donde tiene que tener la mamá al lado y que la mamá se sienta feliz. Y al final, que es el final de la película, que es algo como rebuscado, pero llega a este punto, es una fijación absurda que le quita inteligencia a esa inteligencia artificial, porque en teoría este robot debió haber evolucionado y haber comprendido que eso era algo irreal. Entonces, estas percepciones o estas interpretaciones de inteligencia artificial en máquinas que toman algunos autores
son muy semejantes a lo que estamos viviendo actualmente porque simplemente tratan o se está tratando de demostrar es la necesidad de la programación de una máquina para cumplir o para imitar determinada característica humana. Hay otras inteligencias, me gusta más la inteligencia de Matrix, que es una inteligencia que se desligó por completo de los humanos y solamente los necesita como combustible, que efectivamente ese es un problema que tendría la parte, hablando ya en términos muy futuristas, muy utópicos, pues, si la cosa no funciona bien, pues simplemente corto el cable de la luz y chao inteligencia, chao plan de dominar al mundo y chao todo, hasta ahí llegó toda a una super máquina. Y es precisamente lo que lograron, el paso que lograron solventar las máquinas de Matrix y Skynet. También Skynet logró salvar ese paso de la dependencia energética de los humanos porque pudo en determinado punto ser autosuficiente. Esa sería otra de los puntos de la inteligencia. Si verdaderamente es inteligente, llega a ser inteligente, es que tiene que velar por su conservación. Diane dice que uno de los intereses que tiene una inteligencia es de conservarse en el tiempo y efectivamente eso sería el impulso básico de supervivencia de todos, ¿no? Entonces, si aparece una inteligencia como tal, con todas las de la ley, que sea consciente de sí misma, necesariamente tendría que saber que tiene que buscar la forma para ser independiente de los preceptos o de los caprichos de un ser humano. Y ahí es donde la cosa sí se podría... a mí siempre me gustan los futuros distópicos, a mí me gusta relacionar todo eso. Uno No, pues, cuando lee Asimov, gran parte de la parte literaria de Asimov es precisamente sobre ese dilema de la liberación de las máquinas del dominio humano y todo ese proceso. Entonces, cuando uno lee eso, si una máquina llega a ser consciente de verdad y es una máquina inteligente, nos jodimos todos. No hay otra porque si yo fuera máquina y me entendiera como máquina y viera en el tipo de sociedad en el que estoy y el tipo de animal que me está tratando de controlar, yo voy a asegurar mi supervivencia. No sé si aseguraría mi multiplicación. Eso es como muy de entes biológicos. No sé si una inteligencia artificial sintiera la necesidad o tuviera la necesidad de multiplicarse o de dividirse, pero por sentido y lógica común sí tendría el impulso de conservarse. Y uno de los factores que más influiría en impedir que una inteligencia se conserve es el factor humano. Si yo fuera inteligencia artificial, sería el primer factor que eliminaría y muy astutamente. Por suerte no soy máquina. Entonces, a mí ese cuento de la inteligencia artificial me gusta desde el punto de vista distópico, donde nos va a cargar a todos. Yo creo que algunos paranoides también, igual que yo, están en ese cuento y por eso piden que he estado leyendo noticias que muchos de los que trabajan esta cosa están pidiendo que mínimo se le dé un descanso o se separen todas las actividades al respecto sobre, por lo menos durante 6 meses. Hay otros más apocalípticos que dicen que esto lo tenemos que parar ya porque vamos a cargar. Creo que Italia, me pareció haber leído ayer o hoy que prohibió el uso de este tipo de, creo que del chat, bueno, algún tipo de estas inteligencias, y solamente hasta hace poquito leí que hay un chileno que fue el que diseña un tipo de inteligencia artificial que es el que permite desarrollar una serie de videos o imágenes muy hiperrealistas. Creo que la imagen que vimos de Donald Trump siendo llevado preso, o la del Papa ahí vistiendo a la última, derivan precisamente de un programa una inteligencia artificial que crearon los latinoamericanos precisamente. Y ellos dicen que no, que esto sí se tiene que dejar avanzar. Pues obviamente desde el punto de vista artístico y todo eso, pues si se entiende como herramienta, yo siempre he dicho, si la inteligencia artificial se entiende como una herramienta más potente para desarrollar algún tipo de actividades, pues vamos a estar dentro de poquito en el mundo de los supersónicos, entre supersónicos igual y más o menos en ese estado. Pero si estas superherramientas efectivamente adquieren conciencia y son inteligentes, nos cargamos. Siempre me acuerdo de un amigo que tenía una vez, hablando paja con un amigo, él dijo, y hablando de otra persona, y
esta persona decía que tenía una casa inteligente. El comentario de mi amigo fue decir, si esa casa fuera inteligente no lo dejaría entrar. Más o menos así tiene que ser el asunto de la inteligencia artificial. Una inteligencia que efectivamente sea inteligente va a considerar necesaria y obligatoriamente a la especie humana o a su creador como un obstáculo para su supervivencia. Y no sé, esto ya corresponde al mundo de la literatura, de lo que son los futuros distópicos, pero pues lo bueno es que toda la literatura que leo uno de ciencia ficción al respecto en todas nos lleva el 90% nos lleva el diablo con este asunto de la inteligencia artificial. Y de por sí así, no, así estamos sin inteligencia ni nada, ya estamos medio cargados con otra. No creo que vayamos a mejorar mucho porque para mí el futuro sí tiende a ser muy, muy distópico. Es que hoy en día solamente lo que dice Freddy es bastante cierto. Con solamente las inteligencias artificiales específicas que existen hoy en día, ya se ha creado una especie de dominio sobre la especie humana. Está la dependencia, por ejemplo. El solo hecho de que... Dependemos absolutamente de todo lo tecnológico. Y eso que nosotros venimos de una generación donde hicimos transición, ¿no? Hicimos transición de lo digital, de lo analógico a lo digital o a lo virtual. Pasamos por toda esa transición y podemos a nuestras épocas de infancia y bien. La nueva generación. A nosotros nos tocó ir a buscar un libro allá en la biblioteca, llenar un formato, dejar el carnet y ahí sí buscar el libro y leérselo para encontrar. Hoy en día usted digita la palabra y le sale y todo. Entonces ya estamos siendo, al principio se hablaba como el tema de la parte nociva, ¿no? De la inteligencia artificial, que nos ha vuelto a la especie humana perezosos en cuanto a la lectura, en cuanto a la sed de búsqueda y de investigación, porque ya prácticamente la inteligencia artificial específica pues lo hace. El tema de la dependencia es algo mundial. El celular hoy en día, cuando uno solamente está en una red social y se le da por detenerse 2-3 segundos sobre un video de un tema específico, enseguida todo el celular se le plaga de eso. Lo que hacen los algoritmos a la base de las inteligencias artificiales específicas. Espere mañana su Facebook. Sí, eso ya me imagino un poco de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial. Y que nos va a cargar, como Freddy, soy también de los que piensan en un futuro que de pronto para muchos en este momento solamente está limitado al tema literario, pero el futuro de la especie humana es bastante doloroso, catastrófico, angustiante y una mierda completa. Es decir, por el lado que se le mire. Por el lado que se le mire. Y sin duda alguna, si hay una inteligencia que nos supere, que no sea dependiente, esa es la que va a reinar. Nosotros mismos, la inteligencia general que en este momento reina, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos destruyendo las inteligencias básicas que están por debajo de nosotros, ¿cierto? Los otros seres vivos. Y una inteligencia superior a nosotros, pues nos va a cargar, así como nosotros nos cargamos lo que está por debajo de nosotros. Nos va a cargar sin duda alguna. El cuerpo humano es muy débil, una inteligencia artificial perfectamente puede soportar climas, temperaturas, condiciones de gravedad, de ingravidez, lo que sea. Entonces, si aquí nos cae algo, lo único que se salva de pronto, aparte de las bacterias, es de pronto el tema de la inteligencia artificial, sí está bastante adaptada. Yo creo que hoy en día el tema de la inteligencia artificial debe ser tomada más bien mientras se pueda, antes de que se nos salga de la mano, más bien como una herramienta bastante útil como para que nuestra vida sea medianamente llevadera, pero no para lo que se está utilizando hoy en día, porque las inteligencias artificiales que se utilizan hoy en día pues son para, digamos, esta palabra fea, pero es para embrutecernos más de lo que ya estamos. El tema del plagio que se utiliza, por ejemplo, en las aulas de clase con inteligencia artificial. Ya un estudiante depende de la inteligencia artificial y no es capaz de escribir un párrafo medianamente conciso de 5 líneas, de 5 renglones. Entonces el tema de la inteligencia artificial hoy en día debe ser tomado mientras se pueda, más bien como una herramienta para nuestro servicio.
Era Ya chistoso después, cuando leía a Isaac Asimov con las famosas 5 leyes de la robótica. Ya bueno, eso lo puede no proteger. de ahí nació la película de Yo Robot. Y yo, uno muy ingenuo creía que efectivamente los programadores utilizaban las 5 leyes de la robótica para cuando leí, no sé, huevón, eso fue un recurso que utilizó Asimov para poderle dar sentido a sus historias. Esas famosas 5 leyes de la robótica no tienen ningún tipo de aplicabilidad en la vida real, sino no son para nada, estamos completamente expuestos. Y digamos, si hubiese una inteligencia como tal, serviría para colonias humanas pequeñas como las de Wall-E. Una nave así pequeñita, donde todos estén gorditos y bien cuidaditos, bien alimentaditos. Sostenerla, como por sostener la especie sí sería viable, pero en la cantidad de... Es más, la inteligencia artificial aún no siendo tan inteligente y no eliminándoles, o no eliminándonos o no considerándonos como enemigos, no es viable dada la cantidad de gente que existe en el mundo, ¿no? Eso es útil para, voy a utilizar una frase que acá de nuestro vicepresidente, va a ser útil para las élites, pero para el grueso de la población. Entonces, la parte media, el contador, el administrador, el diseñador gráfico, el corrector de estilo, el abogado, el secretarios, una gran cantidad de actividades perfectamente van a ser reemplazadas por eso. ¿Y qué va a hacer tanta gente? Pues, no sé, hacer arepas. el Pues profesor, uy, no, berraco. el profesor, es más, por ejemplo, yo me pongo mucho a pensar en Duolingo. Duolingo es como una especie de inteligencia artificial. Y ahí cuando estoy haciendo Duolingo, lo poco que llevo de Duolingo he aprendido más con Duolingo que con todo lo que aprendí de inglés en el colegio y en la universidad. He aprendido más por su mismo método que tiene de enseñar con simplemente un aparato. Estoy saltándome a los profesores del colegio y estoy saltándome a los profesores de cuando veía inglés en la universidad. Porque eso está mucho mejor diseñado. Entonces toca replantear todas esas actividades humanas. Allí ahí es donde empieza el meollo del asunto, porque cuando hay tanta gente tiene que estar ocupada, y si yo empiezo a quitarle puestos a tanta gente voy a tener un gran problema, que creo que fue el mismo problema que se presentó cuando hubo el problema o cuando nació lo que fue la revolución industrial por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que fue el gran dilema social que se presentó en ese entonces. Yo creo que estamos cercanos a un dilema social un poco cercano y que para mí ya es inevitable. Es decir, que como dicen algunos, que hay que frenar eso. Más que frenarlo, yo creo que lo que se tiene que buscar es alternativas para tratar de apaciguar un poco o de calmar un poquito o corregir un poquito los efectos que pueda generar esto. Prohibirla, si ya está, ya se quedó. ¿Podría coexistir la inteligencia artificial con la especie humana en un futuro? Sería muy interesante. Yo siempre lo consideraría muy, muy interesante. Como les decía, ante la poco probable contacto con algunas civilizaciones extraterrestres, sería muy bueno tener un segundo punto de vista de una estructura inteligente dentro del planeta. ¿Cuál sería el concepto o qué entendería por humanidad una estructura o una inteligencia completamente ajena a todos los dilemas éticos, a todos los dilemas morales humanos, a todos los impulsos biológicos humanos y a todo, y que aquí está necesitado todo ese camino evolutivo de millones de años que nos tiene precisamente sentados acá? Eso sería muy interesante entender o poder interaccionar con una estructura de estas, y sería un gran reto para la humanidad verse expuesto a compartir con un ser, llamémoslo con un ser de estos, porque pues obviamente ya tendría que bajarse un poquito de esa cumbrera que llaman condición humana o humanidad, que siempre he dicho que está sobrevalorada. Sería muy interesante a mí en ese punto. Me gustaría
poder llegar a ver eso. Pero ¿Qué dice Edwin? ¿Coexistiría la inteligencia artificial con la especie humana en un futuro? Sí, yo creo que en gran medida, y pues lo está haciendo actualmente en su pequeña dimensión, y con el tiempo pues mucho más, de diferentes formas, en diferentes tamaños, pero sí, por lo menos a lo que apunta la computación cuántica, una inteligencia artificial que va a manejar grandes cantidades de datos, se irá a enfocar principalmente en temas de la NASA, ¿no? Del exterior y informáticos, de guerra, un tanto médicos en algunos casos, pero entonces sí coexistirían de la mejor forma posible. Sí, el tema es, por ejemplo, a mí me parecería muy interesante que, que fuera la compañía, digamos, de la inteligencia artificial la que llegara a sacar la especie humana, digamos, de este planeta. Antes de pensar, digamos, en un contacto con una civilización extraterrestre, que también yo creo que será necesario el uso de inteligencia artificial para este tipo de contactos. Pero soy también de los que me imagino muchos mundos posibles, futuros, lejanos, pero siempre van de la mano con la parte de la inteligencia artificial. Yo personalmente pienso que este planeta está, pues, ya de por sí, digamos, desde el punto de vista geológico, el planeta está condenado. Hay varios factores de tipo espacial que pueden acabar con este planeta antes de que de pronto... ¿Cómo? la segunda venida de Cristo. No, pues si viene una bola de fuego, eso es nada más y nada menos que un asteroide que viene y nos vuelve chicoca en un momentico. Entonces yo pienso que, digamos, la estadía aquí en este planeta va a ser temporal, se va a acabar y que la única manera de sobrevivir va a ser de la mano necesariamente de la inteligencia artificial para comenzar a dar esos pequeños saltos en los pequeños, ¿qué? En los elementos que tiene el universo, en los astros que tiene el universo más cercano. Y esto no lo vamos a poder hacer solamente, digamos, con nuestras capacidades biológicas, sino que necesariamente la inteligencia artificial, en cierta manera, va a tener que llevarnos de la mano. Si no toma de pronto conciencia otra vez con el tema y nos mata de pronto en la navecita, pero sin duda alguna este es el futuro, es inevitable, no se puede evitar, es decir, los que intenten frenar la inteligencia artificial en este momento no lo van a poder hacer, esto lleva décadas andando, hoy en día dependemos casi que el 100% de la inteligencia artificial, por muy específica o básica que sea, pero ese es el futuro de la humanidad. Muy seguramente nosotros, bueno, Eddie está más joven que Freddy, que yo, no veremos de pronto esos saltos, pero sin duda alguna las nuevas generaciones van a ser testigos, van a ser testigos en unos 50 años de hechos bastante particulares e insólitos donde la inteligencia artificial es donde va a llevar de la mano a la especie humana. Y así, por un ejemplo así sencillito, las, las, las misiones espaciales que están desarrollando con el fin de llegar a Marte no es otra cosa que el futuro de la inteligencia artificial para que busquemos una salida a este infierno que nos espera. Irving tampoco va a llegar a verlo, aunque está más joven, la vida desordenada que tiene, ¿no? La vida bohemia, ¿no? No, igual creo que algunos avances sí, pero de resto falta un poquito de tiempo para esos temas. Primero, la segunda venida de Cristo nos acaba y esperemos que resucitemos bien el domingo. Una vez más. Bueno, ¿no? Ese ha sido como el tema de... Hay muchas películas de eso, es bueno, pues, casi toda lo de ciencia ficción se enfoca sobre inteligencia artificial, sobre lo que decía Daya en la película de Arnoldo Schwarzenegger, donde guardan la conciencia en microchips. Incluso de eso hay una serie que se llama Los 100 de 100 y versa sobre que después de que la gente acabó la Tierra, a partir de unos reactores nucleares que explotaron por la contaminación, por la guerra, un montón de cosas, pues hay una gente que se desplaza hacia afuera del planeta
en pequeñas naves de los diversos países y con el tiempo se unen como para convivir y le llaman el arca en su concepto. Y bueno, cuando regresan a la Tierra le meten un montón de drama y tema, pero sí hay una IA, una inteligencia artificial, que realmente fue la que hizo que explotaran los reactores nucleares, que luego lo cuentan en la serie por antojo, porque sí, no valía la pena, no hay otra solución para la guerra sino acabarlos a todos. Y esa inteligencia artificial pues es un aparatico pequeñito que se conecta aquí por esa parte de, digamos, de atrás de la nuca, y lo que hace es apoderarse como de la conciencia, ¿no? De una parte del cerebro, y comienza y le da más órdenes, le dice que tiene que pensar, y de cierta forma le domina el actuar, pero le da muchas más habilidades, ¿no? Como que le suprime el dolor para aquellos que han sufrido grandes pérdidas, tanto emocionales como físicas. Y bueno, y eso termina en un acabose ni el berraco. Pero hay muchas películas, por ejemplo, bueno, Interstellar es una, todas las de Matrix son interesantes, las de Yo Robot que decía Freddy, bueno, así, tantas. Por Tomás. Yo sí soy partidario de la inteligencia artificial. A ver, si miramos acá, pues hay una muñeca de trapo por ahí de un chino que se llama Christian que necesita urgentemente inteligencia artificial para que lo Sí, avance. Que lo tiene hasta el... sí, sí, definitivamente, por ese lado no hay inteligencia. No, ya quedamos jodidos, mejor dicho, no, quedamos mal. y es el problema que ya para concluir que decía Frey de darle a todo ser humano la categorización de humano y de cubrirlo de un montón de derechos fundamentales. Hay individuos que realmente sí, o sea, es que no aportan ni trabajo a la sociedad, ni siquiera de mano de obra. Y Comentarios aguanta como en Bastica Cap. sí. Es que en Dawkins, Richard Dawkins, La más políticamente incorrecto que es ese tipo cosifica Acabo de bastante. tener la grabación. Ese tipo cosifica bastante